Mi exnovio me dejó por alguien más, así que esperé hasta el día de su boda para revelarle sus engaños pasados a su nueva pareja y arruinar su felicidad. Hola Reddit, generalmente suelo leer muchas historias y jamás pensé que llegaría mi turno, pero en esta ocasión contaré mi historia, que a día de hoy ya me causa desgracia y orgullo por lo que hice, no me arrepiento de nada. Todo comenzó en una cálida tarde de verano. Conocí a Samir en un parque local donde solía pasar mis tardes leyendo y escribiendo en mi diario. Samir se acercó a mí con una sonrisa encantadora y una actitud confiada. Nos presentamos y, antes de darme cuenta, estábamos charlando como si nos conociéramos de toda la vida. Su carisma y su sentido del humor me cautivaron al instante. Los primeros meses de nuestra relación fueron perfectos. Samir era atento, cariñoso y parecía estar genuinamente interesado en mí y en mis sueños. Pasábamos horas hablando de nuestras metas y aspiraciones, de nuestros miedos y anhelos. Me sentía afortunada de haber encontrado a alguien con quien podía ser yo misma sin temor al juicio. Recuerdo las noches en las que nos quedábamos despiertos hasta tarde, acurrucados en el sofá, compartiendo historias de nuestras infancias y haciendo planes para el futuro. Samir siempre tenía una forma de hacerme sentir especial y amada. Me llevaba a lugares hermosos, organizaba cenas sorpresa y siempre encontraba la manera de alegrar mi día. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Samir se volvía cada vez más reservado y evasivo. A menudo recibía mensajes en su teléfono que prefería no mostrarme, y cuando le preguntaba al respecto, siempre tenía una excusa lista. A pesar de mis dudas, decidí confiar en él y darle el beneficio de la duda. Una tarde, mientras limpiaba nuestro apartamento, encontré una carta escondida en uno de sus cajones. La carta estaba firmada por una mujer llamada Nora y contenía palabras de amor y promesas de un futuro juntos. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La persona en la que había confiado ciegamente me había estado engañando todo este tiempo. En lugar de confrontar a Samir de inmediato, decidí observarlo con más atención. Quería tener pruebas irrefutables antes de acusarlo de infidelidad. Durante las siguientes semanas, noté más comportamientos sospechosos, llamadas telefónicas a altas horas de la noche, salidas repentinas sin explicación y una creciente distancia emocional entre nosotros. Finalmente, llegó el día en que no pude soportarlo más. Enfrenté a Samir con la carta en mano y le exigí una explicación. Lo que siguió fue una discusión acalorada llena de gritos y acusaciones. Samir intentó justificarse, diciendo que Nora era solo una amiga, pero sabía que estaba mintiendo. Me sentí traicionada y humillada. Samir terminó la relación esa misma noche, dejándome con el corazón roto y una mezcla de ira y dolor. Descubrí que no solo me había dejado, sino que también tenía planes de casarse con Nora. Sentí una profunda necesidad de vengarme y de asegurarme de que Samir no pudiera seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Decidí que esperaría hasta el día de su boda para revelar todos sus engaños pasados a Nora. Quería arruinar su felicidad de la misma manera que él había arruinado la mía. Comencé a planificar meticulosamente mi venganza, asegurándome de que todo estuviera listo para el gran día. No iba a tener remordimientos. Samir se había ganado todo lo que estaba por venir. Después de la ruptura, sentí una mezcla de rabia y desesperación. Pero, en lugar de dejarme consumir por el dolor, decidí canalizar esa energía hacia mi venganza. Si Samir pensaba que podía seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones, estaba muy equivocado. Empecé a investigar todo lo que pudiera sobre su relación con Nora. Descubrí que Nora no era ajena a nuestra relación. Había sido una amiga en común, alguien en quien yo confiaba. Esto solo aumentó mi determinación de vengarme. Quería asegurarme de que Nora sintiera el mismo dolor y la misma humillación que yo había sentido. Comencé a recopilar pruebas de la infidelidad de Samir, desde capturas de pantalla de mensajes hasta fotos y correos electrónicos. Cada noche, revisaba minuciosamente cada detalle, asegurándome de no dejar nada al azar. Durante este tiempo, tuve varios encuentros con Samir. Él intentaba justificarse, diciendo que Nora era diferente, que él había cambiado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Samir seguía siendo el mismo mentiroso y manipulador. Nuestras confrontaciones siempre terminaban en gritos y acusaciones. La tensión entre nosotros era palpable, y cada encuentro solo aumentaba mi determinación. Un día, mientras investigaba,
descubrí que Samir había organizado una fiesta en su casa. Decidí asistir sin invitación, con la esperanza de obtener más pruebas. Al llegar, me encontré con un ambiente festivo, lleno de risas y música. Pero detrás de esa fachada, podía ver la verdad. Samir y Nora actuaban como la pareja perfecta, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Observé a Samir de cerca durante toda la noche, capturando cada momento sospechoso. En un momento dado, lo vi alejarse con una mujer que no era Nora. Mi ira creció al darme cuenta de que Samir no había cambiado en absoluto. Decidí confrontarlo allí mismo, frente a todos los presentes. Me acerqué a él y, sin dudarlo, le lancé todas las acusaciones que había estado acumulando. La fiesta se detuvo en seco. Todos los ojos estaban puestos en nosotros. Samir intentó defenderse, pero las pruebas que tenía eran irrefutables. Mostré las capturas de pantalla y las fotos a todos los presentes, incluyendo a Nora. La conmoción y el horror en sus rostros eran evidentes. Nora comenzó a llorar y salió corriendo de la casa. Samir, en cambio, me miró con odio puro. Esto no ha terminado, Samir, le dije con una voz firme y decidida. Voy a asegurarme de que pagues por todo lo que has hecho. Con esas palabras, me alejé de la fiesta, dejando atrás un ambiente de caos y confusión. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, supe que mi plan estaba funcionando. Había logrado sembrar la semilla de la duda y el dolor en la relación de Samir y Nora. Pero aún quedaba mucho por hacer. Tenía que asegurarme de que Samir no pudiera seguir adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de la fiesta, sabía que había logrado causar una brecha entre Samir y Nora, pero no era suficiente. Tenía que asegurarse de que su relación se desmoronara por completo y que Samir pagara por todo el dolor que me había causado. Decidí seguir observando sus movimientos y buscar cualquier oportunidad para intervenir y sembrar más discordia. Unos días después, descubrí que Nora había comenzado a sospechar de Samir. Recibí un mensaje anónimo en el que me informaban que Nora quería reunirse conmigo. Estaba claro que alguien cercano a ellos sabía lo que estaba pasando y quería ayudarme. Acepté la reunión y nos encontramos en un café discreto. Nora llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. Pude ver el dolor y la confusión en su rostro. Me senté frente a ella y comencé a contarle todo lo que sabía sobre Samir y sus infidelidades. Le mostré las pruebas que había recopilado y le expliqué cómo había descubierto la verdad. Nora estaba devastada, pero también agradecida por mi honestidad. Necesitamos hacer algo al respecto, me dijo con determinación. No puedo permitir que Samir siga mintiendo y engañando a todo el mundo. Juntas, decidimos elaborar un plan para exponer a Samir en su boda y asegurarnos de que todos supieran la verdad. Mientras tanto, Samir seguía actuando como si nada hubiera pasado. Continuaba con los preparativos de la boda y trataba de mantener la fachada de una relación perfecta. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa, él estaba comenzando a sentir la presión. Cada vez que nos encontrábamos, las discusiones se volvían más intensas y violentas. No tenía miedo de enfrentarme a él y mostrarle que no iba a detenerme. Una noche, recibí una llamada de Samir. Estaba furioso y me acusó de intentar arruinar su vida. Le respondí con calma, diciéndole que él era el único responsable de sus acciones y que solo estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. La llamada terminó con una amenaza velada, pero no me dejé intimidar. Sabía que estaba en el camino correcto y que debía seguir adelante con mi plan. Nora y yo continuamos trabajando juntas, asegurándonos de que cada detalle estuviera listo para el gran día. El objetivo era claro: destruir la imagen perfecta de Samir y exponer sus engaños frente a todos los invitados. Queríamos que todos supieran quién era realmente y que nunca pudiera volver a engañar a nadie más. El día de la boda finalmente llegó. Nora y yo nos miramos con determinación y nos dirigimos al lugar de la ceremonia. Había llegado el momento de ejecutar nuestro plan y asegurarnos de que Samir pagara por todo el dolor que había causado. Mientras nos acercábamos, sentí una mezcla de nervios y emoción. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabía que era necesario. El día de la boda finalmente llegó. Nora y yo nos miramos con determinación y nos dirigimos al lugar de la ceremonia. La tensión en el aire era palpable mientras nos acercábamos a la iglesia, sabiendo que estábamos a punto de desatar un torbellino de caos y verdad.
Mi corazón latía con fuerza, pero mi resolución era inquebrantable. La ceremonia comenzó como cualquier otra boda, con la novia radiante y el novio sonriendo nerviosamente. Los invitados estaban emocionados, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Nora y yo nos situamos estratégicamente en diferentes partes de la iglesia, listas para actuar cuando llegara el momento adecuado. Cuando el oficiante preguntó si alguien tenía alguna objeción, supe que era la oportunidad perfecta. Me levanté de mi asiento y, con voz firme, dije, yo tengo algo que decir. El silencio se apoderó del lugar y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí el peso de cada par de ojos, pero no vacilé. Nora, necesitas saber la verdad sobre Samir antes de continuar con esta farsa, comencé. Mi voz resonaba en el espacio cavernoso, cargada de determinación. Samir no es el hombre que crees que es. Durante todo este tiempo, ha estado engañándote con múltiples mujeres, incluida yo. Aquí tengo las pruebas irrefutables de sus infidelidades. Mostré las capturas de pantalla de los mensajes, las fotos y los correos electrónicos a todos los presentes. La reacción fue inmediata, murmullos de incredulidad y shock llenaron el aire. Nora, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y tomó las pruebas. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia en cuestión de segundos. Samir intentó acercarse a Nora, pero ella lo apartó con un gesto de repulsión. ¿Cómo pudiste?, gritó, su voz quebrándose por el dolor y la traición. Confié en ti y me engañaste de la peor manera posible. La escena se convirtió en un caos total. Los invitados estaban divididos entre los que querían consolar a Nora y los que querían confrontar a Samir. El oficiante intentaba en vano recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y no había forma de retroceder. Aprovechando el tumulto, me acerqué a Samir y le susurré al oído, esto es solo el comienzo. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Su rostro, antes lleno de confianza y arrogancia, se descompuso en una mezcla de ira y desesperación. Con una última mirada de desafío, salí de la iglesia, dejando atrás un rastro de destrucción. Sabía que mi venganza estaba lejos de haber terminado. Había logrado exponer a Samir y arruinar su boda, pero aún quedaba más por hacer. No iba a detenerme hasta asegurarme de que sintiera el mismo dolor y humillación que yo había experimentado. Mientras caminaba por las calles, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. Había dado el primer paso hacia mi venganza, y aunque la batalla no había terminado, sabía que tenía la determinación y la fortaleza para seguir adelante. Samir había subestimado mi capacidad para luchar, y estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para hacerle pagar. A medida que los días pasaban después de la boda fallida, las consecuencias de mis acciones comenzaron a hacerse sentir. La noticia de la confrontación en la iglesia se esparció rápidamente y la reputación de Samir quedó totalmente destruida. Los invitados, que una vez lo admiraban, ahora lo veían con desprecio. Nora había desaparecido de su vida, dejándolo solo y humillado. Pero no me detuve allí. Continué alimentando la discordia. Sabía que Samir tenía una entrevista importante para un nuevo trabajo y me aseguré de que su futuro empleador recibiera un paquete con todas las pruebas de su infidelidad y su carácter manipulador. No quería que tuviera la oportunidad de rehacer su vida sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Samir intentó contactar a algunos de nuestros amigos en común, buscando apoyo, pero yo ya me había adelantado. Les mostré las pruebas y les conté la verdad sobre nuestra relación y sus engaños. La mayoría de ellos se distanció de él, incapaces de justificar su comportamiento. Su red de apoyo se desmoronó y se encontró más aislado que nunca. Los encuentros con Samir continuaron siendo tensos y llenos de confrontaciones. Cada vez que intentaba levantar la cabeza, yo estaba allí para recordarle quién era realmente. Nuestros enfrentamientos se volvieron más violentos y llenos de odio. No tenía miedo de mostrarle que no iba a detenerme hasta que sintiera el mismo dolor y humillación que me había causado. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, vi a Samir sentado en un parque, con la mirada perdida. Decidí acercarme, sin previo aviso, comencé a recordarle todos los momentos en los que me había traicionado. Le recordé cómo había destruido nuestra relación y cómo había jugado con los sentimientos de Nora. Cada palabra que pronunciaba era como una daga, y pude ver la desesperación en sus ojos. Te lo dije, Samir, le dije con una sonrisa fría. Voy a asegurarme de que pagues por todo lo que has hecho.
Esto es solo el comienzo. Samir intentó replicar, pero su voz estaba llena de impotencia. Sabía que no tenía escapatoria. A medida que avanzaba, sentí una mezcla de satisfacción y alivio. Había logrado destruir la vida de Samir y no me arrepentía de nada. Sabía que el camino que había elegido era oscuro, pero también sabía que era necesario. No podía permitir que alguien como él siguiera adelante sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Samir se volvió un paria en su propia comunidad. Cada vez que intentaba reconstruir su vida, yo estaba allí para asegurarse de que recordara el dolor y la humillación que había causado. No importaba cuántas veces intentara levantarse, siempre encontraba una manera de derribarlo de nuevo. A pesar de todo, sabía que no podía seguir viviendo solo para la venganza. Necesitaba encontrar una manera de seguir adelante y dejar atrás el odio y el resentimiento. Pero por ahora, mi misión era Nora, asegurarme de que Samir nunca olvidara el daño que había causado y que pagara por cada una de sus traiciones. Los meses pasaron y la vida de Samir continuó desmoronándose. Había perdido a Nora, su reputación, su trabajo y el respeto de sus amigos. Cada intento de rehacer su vida era frustrado por mis intervenciones calculadas. Me aseguraba de que cada vez que intentara levantarse, recordara el dolor y la traición que había causado. Un día, recibí una llamada inesperada de Samir. Su voz sonaba desesperada y derrotada. «Susan, por favor, necesito hablar contigo», dijo con un tono suplicante que nunca había escuchado antes. A pesar de todo lo que había pasado, sentí una extraña curiosidad y acepté reunirme con él. Nos encontramos en el mismo parque donde habíamos tenido nuestra primera cita. El lugar que una vez estuvo lleno de recuerdos felices ahora se había convertido en el escenario de nuestra confrontación final. Samir estaba sentado en un banco, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Parecía un hombre roto. «¿Qué quieres, Samir?», le pregunté, sin ningún rastro de simpatía en mi voz. «¿Qué es lo que te hace pensar que mereces otra oportunidad para explicarte?». Samir levantó la mirada, y pude ver las lágrimas en sus ojos. «Susan, sé que he cometido muchos errores. He perdido todo lo que amaba y me doy cuenta de que es mi culpa. Pero, por favor, detente. No puedo seguir viviendo así», dijo, su voz quebrándose con cada palabra. Sentí una mezcla de satisfacción y compasión al ver su estado. «¿De verdad piensas que puedes pedirme que detenga todo esto y que simplemente olvide lo que hiciste?», respondí, manteniendo mi tono frío y distante. «Has destruido mi vida, y esto es solo el resultado de tus propias acciones». Samir intentó acercarse a mí, pero me aparté. «No hay nada que puedas decir o hacer para cambiar lo que ha pasado. Estoy aquí para asegurarme de que pagues por todo el dolor que has causado. Y no me detendré hasta que lo hayas pagado todo», le dije con firmeza. La desesperación en su rostro se intensificó. «Susan, por favor, te lo ruego. Haré lo que sea necesario para compensar mis errores. Solo dame una oportunidad», suplicó. Lo miré fijamente, por un momento, consideré la posibilidad de perdonarlo. Pero la ira y el resentimiento que había acumulado durante todos esos meses eran demasiado fuertes. «Lo siento, Samir. Esta es la vida que elegiste y ahora debes enfrentar las consecuencias. No hay redención para ti», dije, dándome la vuelta y alejándome. Mientras caminaba, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba satisfecha de haber hecho pagar a Samir por sus traiciones. Pero, por otro lado, sabía que la venganza había consumido gran parte de mi vida. Era hora de seguir adelante y dejar atrás todo el odio y el resentimiento. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío que se me presentara. La vida no siempre es justa, pero estaba decidida a encontrar mi propio camino hacia la felicidad y la paz. Después de nuestra última confrontación en el parque, supe que había llegado el momento de ejecutar el golpe final. Samir había estado sufriendo, pero quería asegurarme de que sintiera el verdadero peso de sus acciones. Decidí que la mejor manera de completar mi venganza era destruir lo poco que le quedaba, su carrera. Descubrí que Samir tenía una última oportunidad de recuperar su trabajo anterior. Sabía que tenía una reunión importante con sus antiguos jefes, quienes aún confiaban en él. Decidí que no podía permitir que tuviera éxito.
Empecé a planear cómo arruinar esta última esperanza. El día de la reunión, me aseguré de estar en el mismo lugar. Esperé a que Samir entrara al edificio y, una vez que estuvo dentro, envié un correo electrónico anónimo a sus jefes. El correo contenía todas las pruebas de su infidelidad, así como un relato detallado de su comportamiento manipulador. También incluí testimonios falsos de personas que afirmaban haber sido víctimas de sus engaños. Mientras esperaba fuera del edificio, pude ver a través de las ventanas cómo sus jefes revisaban el correo. Las expresiones de sorpresa y disgusto en sus rostros me dieron la certeza de que mi plan estaba funcionando. Poco después, vi a Samir salir del edificio, con la cabeza gacha y los hombros caídos. Había sido despedido y su carrera estaba en ruinas. Pero no me detuve allí. Sabía que Samir tenía algunas inversiones y cuentas bancarias que aún le permitían mantenerse a flote. Usé mi conocimiento de sus contraseñas y accesos para hackear sus cuentas y transferir todo su dinero a organizaciones benéficas. Sabía que estaba cometiendo un delito, pero no me importaba. Quería asegurarme de que Samir no tuviera nada. Con cada paso de mi plan, sentía una mezcla de satisfacción y alivio. Había logrado destruir la vida de Samir por completo y no me arrepentía de nada. Sabía que lo que había hecho era cruel y despiadado, pero también sabía que él merecía cada uno de mis actos. Finalmente, confronté a Samir una última vez. Lo encontré en su apartamento, rodeado de botellas vacías y con la mirada perdida. Te lo advertí, Samir, le dije con una sonrisa fría. Voy a asegurarme de que pagues por todo lo que has hecho. Samir me miró con desesperación y odio. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho todo esto?, preguntó con voz quebrada. Porque tú me destruiste primero, respondí sin titubear. Y ahora, he destruido todo lo que te importaba. No hay redención para ti, Samir. Este es el final. Con esas palabras, me di la vuelta y salí de su apartamento, dejando atrás un rastro de destrucción. Sabía que mi venganza estaba completa y no me arrepentía de nada. Había hecho pagar a Samir por sus traiciones y me sentía liberada. Mientras caminaba por las calles, supe que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío y encontrar mi propio camino hacia la felicidad. La vida no siempre es justa, pero había demostrado que tenía la fortaleza para luchar y ganar.